Me llamo Porfirio Muñoz Ledo. El título por el que estoy aquí es que soy entrañable amigo de Silvia Lemos. Porfirio Muñoz Ledo ha publicado un libro, Porfirio Muñoz Ledo, Historia Oral, 1933-1988. Este es un libro que los profesores Wilkie, James Wilkie y su compañera Edna, crearon un centro de historia oral, en el que se dedican a entrevistar a líderes latinoamericanos exclusivamente. Y Porfirio ha sido uno de los escogidos para esta formidable historia oral. Porfirio Muñoz Ledo, ¿cuáles consideras que son tus aportaciones en este libro tuyo? Más que aportaciones, son lecciones para mí mismo. Porque mira, como te dije, hice ese libro a través de un año. Y al final lo que extraigo es que fui congruente. Y la gente lo dice en las presentaciones de los libros, que tuve una congruencia fundamental como estudiante, como líder estudiantil, como profesor, como diplomático. Tengo muchas facetas como dirigente de partidos, como dirigente de oposición. Es que atrás de todo una congruencia. Y dos, que digo la verdad, porque esto lo hice hace, ¿cuántos? 88, ahorita son 30 años. Entonces, yo he escrito después, en revistas que me piden artículos sobre distintos temas. Y lo que yo he escrito después es igualito a lo que digo ahí. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que tengo un pensamiento más o menos consolidado y que sigo teniendo la misma idea de los problemas del país y del mundo que he tenido. Así es. Yo creo que la principal virtud de ese libro, y perdón que yo lo diga, es la congruencia. ¿Qué pensabas a tus 18 años? El 18 es un poquito temprano. Nosotros despertamos a los 20. El 18 estábamos en preparatoria. Yo fui orador. Ganaste varios concursos de oratoria, no de literatura, ¿eh? Ahora no, claro que no. Bueno, en eso Carlos era imbatible. Pero hicimos concursos de ensayo. Carlos tomó el primer lugar y yo el segundo. Sí. Cuidado, pues también. No, eso era ensayo. Ensayo, sí, no, Carlos era superdotado. Pues en la preparatoria, en el Francés Morelos, se inscribió con 3 seudónimos distintos y ganó los 3 primeros premios. Eso es histórico. Decían que por eso Porfirio y Mario Moya y Víctor Flores Olea y Javier Wimmer prefirieron la política a la literatura. Javier es una lástima porque ya está listo el libro de Javier Wimmer en el Fondo de Cultura Económica. Escribió cosas sueltas, ensayos medios, pero un espléndido escritor, espléndido. Él, bueno, le atrajo la política. Ahora, no importa en qué campo te desarrolles. A los 18 años, pues, yo era orador, estaba en la preparatoria. Nosotros despertamos a los 20 años, esa es la verdad. ¿Y cómo despertaste tú? Cuando conocí a Carlos, precisamente. Yo porque entré a la facultad. La facultad de Derecho era el micro universo del país. Todas las clases sociales, todas las tendencias ideológicas. No había 300 universidades como hay ahora. La Facultad de Derecho eran 1.200 personas, pero de ahí salió todo mundo, ¿no? Todo mundo. Estamos hablando de Sergio Pitol, de ahí salió también, todo mundo salió de ahí. Entonces, nos invitó el maestro de la Cueva a hacer una revista.
en la facultad, que se llama Medio Siglo, que es el nombre de mi generación. Una generación entendida no en un sentido escolar, sino en un sentido histórico. El mayor de mi generación, como yo lo entiendo, era Carlos Fuentes, y el menor Carlos Monsiváis. Tengo una fotografía de los tres, por cierto, muy simpática. Cuando me fui la tengo en mi despacho, cuando me fui a Europa. Carlos era 5 años menor que yo, Carlos Monsiváis, y Carlos Fuentes 5 años menor que yo. Los cubríamos 10 años. Y fue una generación espléndida, porque el director de la facultad, que era un inmenso maestro, nos dio una revista pagada por la facultad, con absoluta libertad de expresión. Entonces ahí empezamos a florecer, a escribir, a hacer cosas, ¿entiendes? Esa fue una idea genial. Y luego nos pagaron concursos, como te dije, de ensayo, de poesía, de todo. Entonces fue una generación, medio siglo, y yo la definiría como la generación que quiere hacer política con fundamento en la cultura, que no separa los dos ámbitos, que considera el Estado una obra de la cultura y la cultura posible por la democracia. Teníamos una ideología, mujer. En los años 50 éramos muy muchachos, pero fuimos famosos por eso. ¿Nunca se sintieron defraudados años después? Sí, cómo no. Si te dije, en homenaje a otro amigo mío de la generación, Arturo González Cosío, que ya murió, dije que nuestra generación había fracasado, que individualmente había tenido grandes triunfos, grandes realizaciones personales, pero como generación no había cambiado para nada la vida del país. Nos ganó otra parte de nuestra generación, que eran los tecnócratas, que encabezaba mi amigo de adolescencia Miguel de la Madrid. Mira, es complicado, lo he pensado mucho y me lo han preguntado mucho. Yo diría, hay experiencias y hay aportaciones. Hay experiencias muy intensas. La experiencia más intensa que he tenido es la de embajador de México ante las Naciones Unidas. Fui 6 años. Ingresamos al Consejo de Seguridad. México no tenía, desde la fundación de la organización no había entrado. Fui presidente del Consejo de Seguridad. Me tocaron varias guerras. Fui líder de los países en desarrollo, presidente de los 77. Conduje la Comisión de Fuentes de Energía. Pero tú sabes que el mundo internacional es un poco etéreo, que ganas cosas en las resoluciones, pero que no se reflejan en la realidad. Mitterrand, del que hablamos, me dijo una vez, ¿cómo va su pecera? ¿Qué es eso de pecera? Digo, es que las Naciones Unidas son una réplica falsa de la realidad. Tú sabes qué preciso era conceptualmente Mitterrand. Usted ve el pescadito azul, el pescadito blanco, el pescadito rojo, pero es una expresión de todo lo que usted me habla, lo fui a ver. Nunca vienen a decir los jefes de Estado lo que usted me está diciendo. Yo lo fui a invitar a participar en las negociaciones económicas globales que estábamos organizando. Como líder de los 77, le hablé, me recibió en el liceo, fue muy cordial, incluso me puso a la Guardia Republicana. Era muy cordial conmigo, muy respetuoso, porque lo conocí desde que empezaba y lo seguí toda la vida. Entonces, me dijo, pero eso no existe en la realidad. Entonces, el tema de las Naciones Unidas es que siendo maravilloso el ambiente, es el universo completo, no se refleja en la realidad. Entonces, la otra respuesta, que es la que me importa, ¿en qué he podido cambiar la realidad? Ya te di que en educación no, porque me corrieron. En Naciones Unidas no, porque no se refleja en la realidad mundial. Ahí están los documentos, las resoluciones, los consultos son maravillosos, pero yo creo que yo pude cambiar en 2 cosas la realidad nacional. Una, como secretario del Trabajo. Llevé el nivel más alto de salarios de la historia de México. Los salarios han perdido 80%. ¿Cuál era el salario mínimo entonces? No, ¿Lo recuerdo? No, ya no me acuerdo la cifra, pero
lo subimos 3 veces, 73, 74, 76. Sí, aguanté 67,000 huelgas masivas, pero las recibí para aumentar el salario. El salario nunca ha tenido un nivel más alto en la historia de México cuando yo estuve en la Secretaría. Ha perdido 80% del salario mínimo y 65% del salario general. Entonces ahí sí dimos un empujón tremendo. Uno de los grandes crímenes de este país es el salario. Es miserable. Este país no tiene precio, la mano de obra. Precio espantoso, tú lo sabes. Ahora, el otro que ayudé a la transformación del país fue al organizar la Corriente Democrática en 87, que ahí termina el libro. Luego el Frente Democrático Nacional, la unión con Cuauhtémoc Cárdenas, para plantear una ruptura del sistema político. Nosotros enfrentamos al sistema político desde nuestras casas en 88. Sí. No ganamos porque funcionó fraude electoral, pero Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones, obviamente. Yo gané al Senado junto con Efigenia Martínez, la maestra, nació en México, me tuvieron que reconocer, pero nosotros cambiamos el sistema político del país, acabamos con el antiguo régimen. Esas son las aportaciones. Lo otro son esfuerzos, ¿sí?, que no acaban de cuajar. Hablemos de la condición humana. ¿Cómo uno supera la fragilidad del ser humano? Ese es un gran tema que me estás planteando, que no había reflexionado. Yo creo que el mexicano tiene una virtud, que es el carácter. El mexicano tiene mucho carácter. Un día un gran filósofo brasileño, el que tal vez ha desconocido, que creo que no ha muerto, Helios Jaguaribe. Lo conozco. Maravilloso. Le dio una inteligencia prodigiosa, de una educación europea fantástica. Y dijo, mira, Argentina es la inteligencia, Brasil es la vitalidad y México es el carácter. ¿Cómo puedes imaginar un Emiliano Zapata, un Benito Juárez en América Latina? Pues eso no existe, eso no existe en México. Entonces, yo creo que en este país, porque somos hijos de las circunstancias, lo que importa es el carácter. Y eso te formas. Y la circunstancia externa te obliga a tener carácter. Porque es un medio muy cordial, pero muy hostil. Es un medio un poco cabrón. Entonces, este país, esta sociedad, te obliga a tener carácter. Desde la escuela. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. En la vida cotidiana. Porque no es una característica nacional gratuita. Es producto del medio, de la cultura, ¿no? Ser duro, ser resistente. Y la política mexicana no sea sin carácter. Aguantar. Yo admiro a Juárez, pero tengo una inmensa admiración por el general Cárdenas, que es un ejemplo de carácter impresionante. Sabe lo que quiere, de perseguirlo, no se me explica. Endurance, con paciencia, con voluntad. Y si te pido que hables de Malraux, tú que eres un enamorado de Francia. Una maravilla. Antes lo dijimos, la condición humana y l'espoir, que es el libro sobre la guerra civil española. Ahora, Gisors y los personajes. Yo conocí a Malraux de una manera absolutamente curiosa y afortunada, porque debo decir, a veces tengo unas rachas de mala suerte. En general en mi vida, si existe la buena suerte, la he tenido. Debo reconocerlo. No sé si yo la he buscado, eso es muy complicado. Entonces la doctrina árabe del Kismet y todo esto. Pero he tenido buena suerte. Fíjate, era yo agregado cultural de México y Francia. Y me dijo una maravillosa mujer,
se llamaba Jacqueline González Quintanilla, maravillosa, La conozco. que era un personaje en la Embajada de México, era perfectamente en francés, estaba espléndidamente relacionada con todo el mundo. Me dijo, estuvo con Jacques, el secretario de Cultura, y me dijo que Malraux va a ir a Centroamérica. ¿Ah? Entonces ahí el jovencito, lo que tenía 28, 29 años, no tenía más, va y presenta su tarjeta. Quiero hablar con el ministro. De 28 años, ¿te imaginas? ¿Y qué quiere usted de qué hablar? Dije, su viaje a Centroamérica, lo quiero invitar a México. Se fue el secretario, ahí en Paleguayal, ahí estaba la oficina. Y Malraux era tan sensible y tan drástico, eran todos sus gestos, todas sus actitudes, un poco teatral, Malraux. Entonces dijo, ¿qué pase? Fíjate, un jovencito. Si yo voy a México, ¿puedo ir a México? Dije, yo creo que sí, es parte de su proyecto. ¿Tiene usted instrucciones? Claro que no, le dije, las voy a obtener. Y le voy a decir por qué. Don Jaime Torres Bodet fue mi maestro. Me dijo que el sueño de su vida es organizar en París una exposición maya total. México, Guatemala, Honduras, todo. Pero que usted nunca ha podido. Entonces hay que hacerlo. Me dijo, estoy invitado a Guatemala para hacer una exposición de 3 pisos, como una mexicana, como un 61, lo indígena, lo colonial y lo moderno. Le dije, bueno, pero no está excluido que haga usted una exposición maya. Don Jaime Torres Bodet me dijo un día, creyendo que yo iba a ascender hasta usted, que él le contestó que no podía mandar las piezas mayas en 64, porque se inauguraba el Museo Nacional de Antropología. Pero ahora ya se puede. ¿Usted cree? Voy a México. Ya me tienes en la noche hablando. Pero yo era un joven muy conocido, fuimos muy conocidos. Hablando al secretario de Relaciones, Antonio Carrero Flores, al secretario de Educación, Agustín Yáñez. Hablé con Malraux, usted me autoriza. Entonces yo vine con Malraux a México, que fue lo que cambió mi vida. Yo cambié la cultura, la política por ese viaje, que fue muy exitoso. Entonces yo bajé del avión con Malraux. Llegamos, bajamos, estaba todo el mundo, medio gabinete. Al día siguiente fuimos al Museo de Antropología. Él no tenía intérprete, yo le traduje todo. En la recepción en la embajada le traduje todas las conversaciones con el gabinete. Me tomó mucho afecto. El caso es que la exposición maya nunca se hizo, pero Porfirio se proyectó porque aquí les impresionó que yo llegara como si llegara de Marte en un avión con André Malraux. Les pareció increíble, ¿no? Pues un poco audacia, ¿no? También. Sus antimemorias, ¿verdad? Claro, qué maravilloso. Qué cosa de hombre, ¿verdad? No maravilloso, porque era todo. Él sucumbió. Ahí el gran debate. Hay su discurso de la Pléiade, este anfiteatro de París, la Salle Pleyel, que es maravilloso, donde explica su vida política, porque él se venció al general de Gaulle. Entonces la izquierda la conserva de izquierda y creían que de Gaulle era de derecha. Y el único que realmente explicó a de Gaulle fue Malraux. Yo tengo el libro de la Pléiade de Malraux. Si tú no lo Aquí tienes. está. Bueno, búscalo. Hay un discurso, Salle Pleyel, donde él explica de Gaulle y la conciencia histórica de Francia. Es fantástico. Porfirio Muñoz Ledo, ¿qué te gustaría decirles a los jóvenes mexicanos, culturalmente, educacionalmente? Bueno, yo primero tendría que hablar a las autoridades que educan a los jóvenes. Sí, hay que tener mucho más atención por la juventud. Para hablar de la juventud siempre es una retórica política. ¿Qué es realmente?
los que se parten el hocico, perdón, en los grandes problemas. ¿Cuál es la realidad de la juventud? Piensa en el terremoto, el último. Tú ves las fotos y te conmueves. Todos son jóvenes de menos de 25 años. Y los ves con una capacidad de sacrificio, con una capacidad de cooperación, con una nueva moral pública. Entonces, ¿qué tenemos que crear? Tú no le puedes decir, oye, jóvenes, vénganse a la política, porque entonces los pasas por el sedazo, por la cooptación de los partidos. No sé si me explique. Entonces tú tienes que hacer una política a la medida de los jóvenes. No tienes que convertir a los jóvenes a la medida de la política. Ese es el gran tema. Entonces, ¿dejarlos que la hagan ellos? Claro. Ahora, pues sí han hecho las cosas, mujer. Esa es la gran contradicción del México actual. Si tú ves lo que los jóvenes han hecho, en 85 ya lo hicieron, pero sobre todo en este terremoto, ve los documentales. Es sorprendente su capacidad de organización autónoma, su capacidad de cooperación, cómo llevaban los víveres, cómo se organizaron sin dinero. Entonces pueden hacer eso, pero no pueden entrar a la política, porque se corrompen de alguna manera. Entonces, ¿cómo establecemos ese puente? No creo que haya ningún movimiento político, no estoy haciendo propaganda por ninguno, que haya encontrado la ecuación. ¿Cómo aprovechar esa vitalidad, ese sentido autonómico, ese sentido cooperativo de los jóvenes sin hacerlos pasar por otras cosas? Yo creo que sobre eso hay que reflexionar. Sería la herencia para los jóvenes. Claro. Un testamento para los jóvenes. Ahora, había que pensar en consultar a los jóvenes, fíjate. Mira, la multiplicación de escuelas de educación superior dispersa a la juventud. Ya te dije que en nuestro tiempo, medio siglo, la Facultad de Derecho era clave y luego Mascarones, la Facultad de Filosofía, que éramos como gemelas, ¿no? Ciencias políticas se creó después. Ahora, nosotros sí expresábamos como jóvenes lo queríamos. Ellos no tienen tribunas, tribunas del Teletón o qué sé yo, pero tribunas intelectuales y políticas, ¿cuáles tienen los jóvenes? ¿Y por qué no las han hecho ellos mismos? Porque nunca las pueden hacer ellos por su falta de dinero, de organización. A nosotros las tribunas nos las dieron los grandes maestros, es la verdad. Gran parte de los españoles refugiados. Claro, el maestro Pedroso. Famoso maestro Pedroso. Que fue muy amigo de Carlos. El maestro Pedroso era maravilloso. Pero él no tenía poder en la facultad. El que nos apoyaba, el director, el maestro de la cueva. Ahora, el maestro Pedroso traía el espíritu de las viejas universidades, que no era la cátedra ahí, sino acá convivir con los alumnos, ¿entiendes? Y más que un profesor de Derecho, era un profesor de cultura. Enseñó muchas cosas. Porfirio Muñoz Ledo, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Has pensado en ello? Me interesaba mucho antes. Ahora solo sé que voy a morir. Y lo que pasa después ya no fue en mi año ni en mi daño. No, me gustaría ser recordado como un patriota. Si tú me dijeras una palabra que estuvo en mi tumba, sería patriota. Así es. Don Rafael Rodríguez Castañeda agregó, has tenido una visión envolvente de la historia del país. Pero se lo debo haber sido profesor. Y la parte inicial del libro narra mi infancia. Yo fui hijo de profesores. Profesor de escuela primaria, de educación física. Entonces, mi casa era una escuela. Además, yo vivía en la Colonia del Valle y en la Serra de Sola, el jardín de niños,
Estaba a 3 calles, el Brígida Alfaro, donde coincidí con el hijo del presidente de la República. ¿Con quién? Con Cuauhtémoc. ¿Ah, sí? Estaba en Leganés cuando su padre era presidente de la República y ves el sentido igualitario que tiene la educación. Yo era hijo de una pareja de maestros. Entonces vivimos un sistema igualitario de la educación, pero nos enseñaron mucho a pensar en México. La llamada educación socialista, que inventó no Cárdenas, que inventó Narciso Basols en 33, nunca aterrizó en la escuela. Pero lo que sí aterrizó es una educación patriótica. Porfirio Muñoz Ledo, muchas gracias. Gracias ha sido a ti. Una conversación muy rica de tu parte. No, de la tuya. Gracias, eres muy generosa conmigo. Con Porfirio Muñoz Ledo, que todos lo conocen, Silvia Lemus,